regrese como Juan por su casa, porque en el Poder Judicial le dan por su lado al señorón. Perdón por interrumpirte, Manuel. Sí, sí, o sea, es una cosa indignante lo que estamos viendo, ¿no? Y sí parece que, pues eran parte de las preocupaciones de que saliera Arturo Saldívar, que pues ahí estuvo tratando de generar algunos cambios, pero yo creo que se vio rebasado por la magnitud del problema que hay dentro del Poder Judicial. Y mucho tiene que ver con el nombramiento de jueces y magistrados. ¿Quiénes son los que nombran a los jueces y magistrados? El Consejo de la Judicatura, que a final de cuentas, ¿y quién es el Consejo de la Judicatura? Pues los jueces que han sido puestos e instalados por las mafias políticas que se adueñaron de este país. Es decir, el Poder Judicial es todavía hoy un bastión del conservadurismo en México, de los que apoyaron y sostuvieron el régimen de corrupción que se instaló en México durante la era neoliberal. Entonces hay que cambiar esa situación porque de mantenerlo así, digo, en 2018 se tomó la presidencia, se tomó el poder del Ejecutivo y se tomó también el Congreso, pero el Poder Judicial sigue siendo un lastre en este proceso reformista, precisamente porque están impidiendo y frenando muchos de los procesos judiciales que en muchas ocasiones tienen la última palabra a la hora de dirimir algunos conflictos sociales, incluido el castigo a la corrupción, que sigue siendo un tema pendiente en este país y todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y mientras eso no cambie, pues va a ser muy difícil hablar de un proyecto transformador. Yo soy de la idea de que para las campañas del 2024, quienes abanderen el proyecto de la 4T, trátese de Claudia Sheinbaum, trátese de Marcelo Ebrard, sí deberían de poner sobre la mesa como parte integral del proyecto y de las campañas políticas, plantear la necesidad de una reforma a profundidad del Poder Judicial, porque no veo muchas otras maneras de cambiarlo, ¿no? En su momento Zedillo dio un manotazo al Poder Judicial que no hizo tanto ruido como hubiera hecho ahora, precisamente porque tenían los controles de las gubernaturas, de los medios de comunicación, de todo el aparato, ¿no? Pero como la vía del manotazo, pues va a ser muy difícil porque inmediatamente van a salir a decir que estamos en una dictadura, cosas de este tipo, pues la vía es la vía del Congreso. Entonces yo creo que el proyecto de la Cuarta Transformación debe de dejar muy claro que se necesita ganar el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría que junto con los aliados de Morena permitan obtener las 2/3 partes, precisamente para impulsar una reforma a profundidad del Poder Judicial, porque no podemos dejar o no se podría permitir que estos tipos sigan teniendo el poder del control judicial, porque como lo hemos visto en otros casos en América Latina, pues muchos han tratado de agarrarse de ahí para emprender golpes blandos a través de lo que se llama el lawfare o esta guerra judicial, de que a través de comprar ministros, jueces y demás, pues muchas veces tienen ahí fichas en el tablero político para orquestar golpes de Estado disfrazados de una supuesta legalidad, un poco como le pasó a Lula y un poco como le está pasando a Cristina Fernández, que ha sido impedida precisamente por esta guerra judicial de participar en las elecciones presidenciales de este año en Argentina. Entonces, el Poder Judicial es un gran pendiente y como no va a provenir un cambio dentro del Poder Judicial, porque precisamente está tomado por personas y personajes cercanos al bloque conservador, caso por ejemplo de Cosío, que ya ahí lo vemos hasta pues hablando en las protestas o en la manifestación para supuestamente defender al INE, pues ese tipo de personajes son los que están enquistados en todo el Poder Judicial. Entonces va a ser muy tardado esperar que un cambio provenga de esas estructuras del Poder Judicial en lo que se reformula todo un cambio, ¿no? No sé si el país y México esté dispuesto a echarse 20, 30 años para que cambie el Poder Judicial. Yo creo que se debería de acelerar ese tema, poner sobre la mesa la necesidad de profundizar este proyecto transformador, haciendo una reforma de gran calado al Poder Judicial, la manera en que se eligen a los jueces y magistrados, que algunos ministros, sobre todo en cuanto a los ministros de la Corte, deberían de ser por voto popular. Yo creo que poner esto sobre la mesa en las campañas de 2024 le permitiría a Morena y el proyecto de la 4T
generar conciencia entre los votantes de lo importante que es ganar también no solo la elección presidencial, sino también la mayoría en el Congreso para que se puedan impulsar estas cosas, porque hemos visto que precisamente cuando se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados se tuvieron que frenar algunos temas como la reforma electoral, por ejemplo, y que ya no se puede seguir frenando este proceso. Entonces, ahora que ya está tomada la presidencia, yo creo que el siguiente paso, digamos, estratégico dentro de la 4T, tendría que ser muy concretamente ganar la mayoría en el Congreso para poder impulsar reformas como la del Poder Judicial y una reforma política también en el Instituto Nacional Electoral, que hoy está convertido en un partido político de oposición. Y ya que estamos hablando de estas cosas,